Con el estreno de la octava película de Quentin Tarantino, The Hateful Eight, no pude pensar en un mejor momento para poder hablar de la primera película del director, que por cierto es una de mis favoritas, Reservoir Dogs. Y más que hablar sobre la película, quisiera hablar sobre un tema que se ha tocado hasta la saciedad. La violencia en un filme de Tarantino. Tarantino es bien conocido por ser el foco de debate sobre la violencia en los medios, y ya en varias ocasiones ha manifestado su cansancio sobre el tema. Me saying that I like violent movies is like you saying you like musicals. Why the need for so much gruesome, graphic violence? Why not let us imagine? Because it's so much fun, Chan. Get it? But I don't want to talk about the implications of violence. I haven't wanted. The reason I don't want to talk about it is I've said everything I have to say about it. Pero no se puede negar que la violencia hace parte esencial de su cine, y creo que parte de entender qué hace que sus películas sean tan celebradas tiene que ver con lo que hay detrás de esta violencia. Pero antes de avanzar, hay que decir algo que es muy importante al hablar de Tarantino, y eventualmente de la violencia en su cine. Independientemente del tema y al mejor estilo de Brian De Palma, una de sus grandes influencias, todas las películas de Quentin hacen un comentario sobre hacer cine. Y no es un comentario literal, sino un conjunto de ideas visuales o narrativas que aluden al oficio de hacer películas. Estas ideas pueden ser tan simples como un plano secuencia que rompa la lógica espacial de un escenario, la interrupción de una narrativa cronológica por la que ya es bien conocido, o todos esos ángulos y movimientos de cámara con los que homenajea sus películas favoritas. Incluso en Reservoir Dogs podemos encontrar ese comentario, un comentario tan profundo que habla sobre la relación entre el buen arte, el buen gusto, lo que en inglés se conoce como high art, y lo vulgar, todo esto dentro de la relación de dos personajes claves. La trama de Reservoir Dogs gira alrededor del desenlace de un atraco fallido a una joyería por un grupo de criminales de poca monta que se nombran a sí mismos por colores para esconder sus identidades. Dos de los personajes, Mr. White y Mr. Blonde, entran en conflicto. Mr. White aborrece las tendencias psicóticas de Mr. Blonde. Teniendo en cuenta la época en que la cinta fue estrenada, hagamos un análisis de lo que representan estos dos personajes, en donde Mr. White podría representar el cine negro clásico, caracterizado por protagonistas de moral ambigua, desilusionados con el mundo moderno, moldeados por los horrores de la guerra, pero que en alguna parte de su ser todavía queda una pizca de decencia. Mr. Blonde, por el contrario, representaría lo macabro, lo extremo y lo gratuito, la vulgarización de todas las cosas, una especie de ente que, en vez de rechazar la decadencia de su propia época moderna, la abraza. Mr. Blonde sería a los 90. ¿Alguien se acuerda de los 90? Generación X, el surgimiento del goth metal y el grunge, la etapa extreme de los cómics, el estreno de Reservoir Dogs y el auge de películas de acción con tonos más serios y más crudos. Totalmente contrario a los ideales estéticos de una época en la que muchos críticos todavía hoy en día tienen en una estima superior. Al verlo así, podemos darnos cuenta que el conflicto entre Mr. White y Mr. Blonde va más allá de una riña entre criminales. Es un conflicto entre la cultura alta y la baja, entre las bellas artes contra la cultura kitsch, la cultura pop. Es un comentario que habla sobre el conflicto entre el buen cine, académico y de élite, contra el cine comercial y mundano. Esta temática de enfrentar lo alto contra lo bajo es constante en el trabajo de Tarantino, desde un baile que recuerda a 8 y medio de Fellini, a una escena de violación que conjuntamente recuerda el cine de explotación de los 70 y las películas de artes marciales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la violencia en Tarantino? Generalmente, la muestra de violencia en un filme viene acompañada de un subtexto, o como le estamos llamando en este video, un comentario. Y no digo que todas las películas hagan esto,
Dudo mucho que la acción que vemos en The Avengers o en una película de James Bond esté cargada de un sentido artístico más profundo del que sugieren. Pero en la filmografía de directores cuyo trabajo se ha caracterizado por la presencia de una violencia que va más allá de ser solo gráfica, es evidente que hay algo detrás de esta. Puede ser, por ejemplo, un discurso moralista sobre las consecuencias de la violencia, o una manera de poder expresar un momento sublime, de invocar el concepto con el que Aristóteles justificó las tragedias, la catarsis. Sin embargo, en el caso de Quentin, el comentario que hace sobre la violencia tiene que ver más con el oficio mismo de hacer cine. En su ensayo Estilizando la violencia o cómo hacer las cosas con estilo, Margaret Broder, profesora de cine de la Universidad de Arizona, argumenta que la violencia estilizada en una película no necesariamente tiene que obedecer a la lógica narrativa, sino que su función reside en establecer un tema visual y darle la apariencia de película a la historia, en un espectáculo que solo el cine puede dar. En otras palabras, la violencia en el cine es espectáculo. Es un show de magia, algo que nos permite suspender la realidad por un momento y perdernos en un mundo totalmente nuevo. Un mundo donde la violencia no necesariamente se tiene que someter a nuestra moralidad en la vida real. Un mundo en donde la salida más violenta es la que esperamos. Un espectáculo que nos haga decir la famosa frase, solo sucede en las películas. Y Tarantino está fascinado con esta cualidad del cine, que a decir verdad no es única de este arte, sino de todo tipo de ficción. Quentin usa la violencia no porque sea un sádico o porque crea que es la única forma de captar la atención de un espectador, sino porque es un instrumento para poner a la audiencia en otro mundo, otra dimensión donde las reglas de la vida han cambiado y ofrecer el mejor escapismo posible. A Quentin no le podría interesar la violencia más de lo que le podría interesar el diálogo, la edición o el trabajo de cámara. Lo que en verdad le interesa es usar la violencia como una herramienta para trabajar en el mayor de sus intereses, hacer cine. Y es por eso que cuando Mr. Blonde se dispone a protagonizar la escena más gráfica de la película, Tarantino mueve la cámara y no nos deja ver. Yes, I'm stuck